Hola, ¿cómo estás? Soy Daniel Chora de la Garza, soy especialista en dolor y estamos aquí para hablar de lo que podemos hacer en Clínica del Dolor, porque sana colita de rana, si no sana hoy, dolerá mañana. Hola, ¿cómo están? Si no sana hoy, dolerá mañana. Ya los extrañaba, hacía buen rato que no teníamos la interacción y es porque, la cosa que da la vida, había estado un poco pesado, pero también da un momento de reflexión y parte de la reflexión donde me di cuenta fue que ¿y cómo empezó todo? Impacto que hemos hablado de fibromialgia, hemos hablado de cervicalgia, hemos hablado de terapias alternativas, hemos hablado de cáncer, de morfina, de desinflamatorios y no nos hemos dado el tiempo, o mínimo yo no me he dado el tiempo de explicarles cómo se empezó a estudiar el dolor. Pues bueno, es bien sencillo. Obviamente esto pasó en Estados Unidos y es bien sencillo. En 1940 estábamos en guerra mundial. Y una de las guerras que devastó y que cambió mucho la manera en la que salía el ser humano afectado por mucha tecnología que ahora eran capaces de destruir el cuerpo, ¿verdad? De destazarlos con sus armas bélicas que antes no existían. Entonces estaban acostumbrados antes a los cuchillazos o a las balas pequeñas que no tenían cierta explosión ni destrucción masiva en el cuerpo y ahora sí. Entonces llamó mucho la atención que en esa época había mucha frustración. Ya se conocía, por ejemplo, la heroína y la morfina, entonces derivados del opio, ¿verdad? Entonces eso era lo que generalmente se utilizaba para controlar el dolor. Y era una demasiada frustración la que las enfermeras y los médicos en guerra y en batalla tenían que lidiar, porque se daban cuenta que había personas que a pesar de que ya habían sanado y que estaban en dosis altas de morfina, seguían con dolor. Y aparte dolores totalmente desagradables y diferentes como lo hablamos en el dolor neuropático. Entonces ahí es donde se dieron cuenta los científicos que tenían que darse la tarea de entender el por qué el cuerpo era capaz de decir que les dolía los dedos del pie izquierdo cuando ya no existía el pie izquierdo porque había sido amputado. ¿Cómo diablos es eso? Bien sencillo. Antes pensaban que el paciente estaba loco y lo que hacían era no estudiar e ir preguntando las sensaciones de esa persona. Rápidamente eran catalogados como locos y se iban con el psiquiatra. ¿Pero por qué? Si al final de cuentas esa persona sufrió un trauma, sufrió la pérdida de una parte de su cuerpo. Les voy a dar un poquito de anatomía, solamente un poquito para que no se me aburran, pero se ganchen el robalo y entiendan el dolor neuropático. ¿Qué es lo que sucede? Nosotros, desde que estamos en el cuerpo de nuestra madre, encapuchaditos y empolladitos, nuestro cerebro va formando terminaciones nerviosas en cada una de las partes de nuestro cuerpo. Tienen que entender, como siempre lo he dicho, que el cuerpo es un circuito nervioso, totalmente cerrado y funcional, en donde tiene un centro de comando llamado cerebro. ¿Qué es lo que sucede? Que cada una de esas terminaciones nerviosas nos va a dar como resultado información cerebral que se va a analizar y me va a dar una interpretación de qué es lo que tengo, qué es lo que me falta y cómo me estoy colocando, ¿sí? Y todas esas sensaciones llamadas propriocepción, mecanorreceptores, vibroreceptores, van a dar un único estímulo. Entonces, ¿qué sucede? Que cuando se dan cuenta en los años 40 y 50 que esas personas seguían sintiendo frío, que seguían sintiendo punzadas en áreas del cuerpo en donde no pasaba, rápido se fueron a estudiar el cerebro y se dieron cuenta que había hiperestimulación cerebral. El cerebro estaba frustrado porque ya no tenía esa parte del cuerpo y tenía que dar al centro de la pierna, que tenemos un homúnculo que se llama homúnculo de Meckel, que es todo un centro de comando a nivel cerebral que divide cada parte de nuestro cuerpo, tiene información.
Entonces, a la hora que se desaparece porque ya no está, esa parte del cerebro exige información. Entonces, ¿qué es lo que sucede? Que como esa información ya no está, otra parte del cerebro dice, bueno, yo salgo adelante, yo voy haciéndolo, no te preocupes, pero no sé cómo. Entonces, yo era la uña del dedo, entonces no sé cómo sentía la uña del pie. Ahí te va mi información y lo que falte, pues Dios dirá. Entonces, ¿qué es lo que sucedía? Que empezaban esas sensaciones de descargas eléctricas, de sensaciones incómodas como si me estuvieran quemando el pie. Y ahí es donde nos damos cuenta que existe el dolor neuropático, que hay fibras nerviosas que jamás van a poder detenerse a pesar de que ya no están, a pesar de que ya no existen. Y que la única manera de recobrarlo es con un tratamiento farmacológico. Entonces, dentro de aquella locura de haber mandado a los pacientes con el psiquiatra, los psiquiatras decían, bueno, pues tengo que hacer algo, yo tengo este tipo de medicamentos. ¿Qué es lo que se hace? Que se entienden las sustancias antidepresivas o neurotransmisores, estimulantes de la estimulación nerviosa, y, oh sorpresa, que empiezan a activarse como ya lo hemos platicado, como son la serotonina, la noradrenalina, la dopamina, neurotransmisores que sirven para dar una función e información de cómo está nuestro cuerpo. Y ahí es donde se fue cambiando esto de dar pura morfina a los pacientes que tienen un dolor neuropático y se abre otro abanico de oportunidades. Y aunque no lo crean, por más triste que haya sido una guerra mundial como fue la segunda, dio mucha información de qué es lo que le pasaba a nuestro cuerpo y al dolor. Y nos ayudó a entender cómo de un dolor agudo que me avisó que una parte del cuerpo se lastimó, se volvió crónico y ahora tengo que reeducar a ese cerebro para que lo pueda transmitir de la manera más normal posible, aunque ya no esté. El síndrome de miembro fantasma es uno de los síndromes dolorosos estandartes y baluartes en la historia de la medicina del dolor que ayudó a nosotros a entenderlo y a que cada situación rara que sucede en nuestra actualidad no sea tan rara y tenga una justificación y nosotros se las podamos dar. Hola, esto es Algología. Y si no sana hoy, dolerá mañana. Un saludo, volverlos a ver. Muchas gracias por escucharnos el día de hoy. Por favor, no se pierdan los próximos capítulos. Acuérdense que estamos en las diversas redes sociales y podcasts. No olvides suscribirte y seguirme. Saludos.